Bueno chicos, hoy vamos a hacer un ejercicio de triángulos para calcular sus lados y sus ángulos, pero con una particularidad, que va a tener otro contenido o líneas adyacentes. Desde aquí va a salir otro triángulo. Así que vamos con el ejercicio. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a representarlo, ¿no? Hemos dicho que vamos a calcular un triángulo. El cual contiene otro. Y de este triángulo solo conoceremos su ángulo este, que lo vamos a llamar alfa, y el lado este, tanto el lado completo grande, que tendrá una medida de 10 metros, centímetros, milímetros, me da igual. Y luego para el otro triángulo solo conocemos de momento la distancia esta, que será de 6 metros. El ángulo alfa es 30 grados. Bueno, parece que tenemos poco. Lo bueno que tiene la trigonometría es que con solo dos datos de un triángulo, siempre que este sea un rectángulo, que este tenga un ángulo aquí de 90 grados, podemos calcular el resto de valores. Empezando por los ángulos. Sabemos que un triángulo está compuesto por un total de 180 grados, de manera que si este son 90 y este son 30, serán en total 120 y nos faltarán 60 grados para hacer los 180. Hemos dicho 180 grados menos 90 grados menos 30 grados. Tenemos 60 grados. ¿Qué será este lado? Este lado del triángulo grande será de 60 grados. Bueno, pues ya tenemos todos los ángulos de este triángulo, uno de los lados, ahora solo nos falta calcular el resto de lados. Y aquí viene la complicación, o donde más nos liamos, que es el tema de los senos, cosenos y qué significa todo esto. Bueno, pues voy a ser lo más razonable posible para que no os compliquéis la vida. Los senos y los cosenos, las tangentes, cotangentes y demás, son una relación que existe para explicar las proporciones que tiene un triángulo. El seno y el coseno está asociado directamente con la sombra que proyecta la hipotenusa. Como habréis escuchado alguna vez, este lado inclinado, la mayoría de los profes de matemáticas y demás, matemáticos básicamente, lo llaman hipotenusa. Y luego tienen unos catetos, cateto contiguo, cateto opuesto, seno, coseno, no sabemos todavía qué es eso. Vamos a lo que realmente me interesa. Yo sé que la sombra que proyecta la hipotenusa en un lado será el seno y en otro lado será el coseno. Ahora, ¿cuál es cuál? Pues vamos a averiguarlo. Sabiendo que este ángulo es de 30 grados, si yo hago el seno de 30 grados, tengo que esto es igual a 0,5. 0,5. Ahora, si yo hago el coseno de 30 grados, me dará 0,86. ¿Qué quiere decir? Que la sombra de la hipotenusa en un lado, si la hipotenusa valiera 1, sería en un lado 0,5 y en otro lado 0,86. ¿Cuál es la sombra más grande? En mi caso, esta. ¿Cuál es la sombra más chica? Esta. De manera que, ¿cuál es la relación que hay entre la hipotenusa y esto? Pues el valor este. Quiere decir que por cada 1 de la hipotenusa aquí habrá 0,86. Y por cada 1 de la hipotenusa aquí habrá 0,5. Ahora, ¿cuáles serán los valores reales? Porque yo no lo quiero saber para 1, yo lo quiero saber en proporción a 10. Bueno, pues no tendremos más que, si yo quiero calcular la hipotenusa h, ya estamos viendo que la proporción va por el coseno, en mi caso.
Así que h será igual a 10 dividido entre el coseno de 30 grados. Por lo tanto, h será igual a, ¿cuánto es el coseno de 30? Hemos dicho 0,86. Pues 10 dividido entre 0,86. H será igual a 11,62 metros, estamos hablando, ¿no? Pues ya sabemos que h tiene una longitud, h de 11,62 metros. Ahora, ¿qué más podemos calcular? Podemos calcular la parte de abajo. Hemos dicho que si h fuera 1, la parte de abajo sería 0,5. Si h es 11,62, la parte de abajo será la mitad. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a decir que la parte de abajo, no vamos a poner nombre, le vamos a decir abajo, es igual a el seno de 30 por 0,5, por la distancia que tiene h por h, o lo que es lo mismo, abajo me dirá 0,5 por 11,62. 11,62. A ver, vamos a separar esto. Quedando abajo. Abajo me dirá 5,81. Vale, ahora vamos a ver un detalle que es 5,81, perdón. Ya hemos dicho que eran metros. Ahora, vamos con un detalle. Antes mencionábamos los catetos. ¿Qué son estos de los catetos? Y hablamos que hay dos catetos. En mi caso de mi triángulo, en el cual tengo un triángulo con un ángulo aquí, alfa, los catetos, cuando hablamos de ellos, van asociados directamente desde el ángulo que miramos. Y solemos hablar de dos catetos. Del cateto opuesto, que será el opuesto al ángulo, al que mira el ángulo, cateto opuesto, y el cateto contiguo o el cateto que se encuentra al lado. No hablamos de la hipotenusa, hablamos de catetos, de esto. Este será el cateto contiguo, o también en algunas ocasiones se le llama cateto adyacente o anexo. Vale, ahí hemos definido lo que son catetos opuestos, catetos contiguos y demás. Ahora, vamos a ver, nos falta por resolver el último triángulo. Ya tenemos de este triángulo sus tres ángulos y sus tres dimensiones. Ahora, ¿qué similitudes guarda este triángulo con el anterior? Bueno, pues que comparte la misma base. Y ya sabemos la distancia que tiene. ¿Qué nos faltará por calcular? Los ángulos y el lateral este o la hipotenusa de ese triángulo. Podemos calcularlo sobre ese, o para tenerlo más claro lo vamos a repintar abajo. Hemos dicho que tenemos un triángulo que mide aquí 6 metros, que mide aquí, que ya lo he calculado, 5,81 porque comparte la medida de antes, y que aquí tiene un ángulo de 90 grados. Y aquí no sabemos ni cuánto mide este ángulo, ni cuánto mide este. Nos falta calcular cuánto mide este ángulo, cuánto mide este. Solo con calcular uno ya sabéis que podemos deducir el otro. Y cuánto mide su hipotenusa. Ahora, la hipotenusa, vamos a resolverlo, lo podríamos resolver con trigonometría, con senos y cosenos. Pero vamos a aplicar otro método más que ya deberéis de conocer. ¿Os acordáis de Pitágoras? Bueno, pues vamos a aplicar su método, que es ese que decía... la hipotenusa al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Imaginaros que este es A y este es B. Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a decir que h al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 5,81 al cuadrado. Las potencias pasan en forma de raíz, así que h será igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 5,81 al cuadrado. H igual a la raíz. ¿Cuánto es 6 al cuadrado? 36. 36 más. ¿Cuánto es 5,81 al cuadrado? 33,75.
33,75. ¿Cuánto será la suma de los dos? Pues la h igual a la raíz de la suma, que son 69,75. Y la raíz cuadrada de h, o sea, de 69,75, ¿cuánto será? Pues la calculamos y nos dice que es 8,35. ¿Qué unidades estamos usando? Metros, ¿verdad? Pues metros. H mide eso. Así que ya ponemos aquí nuestro valor de h calculado, que hemos dicho que es de 8,35 metros. Ahora nos faltan los ángulos. Y para calcular los ángulos vamos a usar la tangente. ¿Qué es la tangente? La tangente es una relación trigonométrica que existe entre el tamaño de los lados, ¿vale? De un cateto y de otro, o una relación que existe entre senos y cosenos, que es lo mismo, porque estamos hablando siempre de proporciones, ¿no? Pueden ser medidas o pueden salir en función de uno. Hemos dicho, bueno, pues que si aquí 1 era 0,86 y luego lo hemos transformado a que si en vez de 1 son 11,62, aquí serán 10, ¿no? Pues también podemos aplicar las proporciones estas de seno-coseno o hacerlo con las medidas directamente. ¿Cómo se aplica la tangente? Bueno, pues la tangente será un lado entre otro, partido. Ahora, no me acuerdo si era cateto contiguo entre cateto opuesto o al revés. El caso es que es la tangente de una fracción. Bueno, pues voy a averiguarlo. Por lógica, voy a deducir, como hicieron estos señores el día que llegaron a estas conclusiones, voy a deducir cuál es cuál. Hemos dicho que será la tangente de un ángulo es igual a un lado A partido de un lado B, pero no sé realmente cuál de los dos ángulos estoy usando. Así que voy a poner un ejemplo en el cual tengo unos ángulos muy pronunciados. Voy a hacer un triángulo que aquí valga 1 y aquí valga 10. Será enorme, será larguísimo. Y tendrá aquí un ángulo muy pequeño y aquí un ángulo muy grande. Entonces voy a averiguar, cuando yo hago esto, a qué ángulo pertenece. Si yo hago la tangente de ese hipotético alfa, en el que A, por ejemplo, voy a decir que este es A y este es B, en el que es 1 entre 10, tangente alfa es igual a 1 entre 10, 0,1, y ahora tengo que hacer la inversa de la tangente. Ojo a la hora de hacer esto en la calculadora, le tendremos que dar al botón de segundo o al botón de shift o al botón de mayúscula, y en el mismo botón donde tenemos la tangente le daremos a ese botón y nos hará la inversa. Y también ponerlo por regla general, dependiendo del tipo de calculadora, por regla general se pone primero el número y luego se le da ese botón. O al revés, si va pintando ahí cada cosa en la calculadora y luego le tenemos que dar a igual o a ejecutar, tendremos que hacerlo justo al revés. Primero la tangente y luego el número. Probar eso y aseguraros que lo hacéis bien. Así que venga, ¿cuál será la inversa de la tangente? O sea, voy a despejar esto y voy a dejar alfa a un lado es igual a la inversa de la tangente a la menos 1 de 0,1. Ya hemos dicho que le damos 0,1 y al botón de inversa tangente. Y nos dará el ángulo alfa. Y me da un ángulo de 5,71 grados. 5,71 grados. Si hemos dicho que estos son 90 y entre estos dos va a salir otro 90, quiere decir que tengo un ángulo alfa de 5,71 y el otro que es lo que falta hasta 5,71, es decir, el ángulo beta será igual a 90 menos 5,71. El ángulo beta será igual a 84,29. ¿Qué ángulo será el chico y cuál será el grande? Pues lógicamente este es el pequeño, ¿no? Este es el pequeño. Este es el de 5,71 y aquel es el grande. Es el de 84,29.
De manera que cuando yo hago esta fórmula, obtengo este ángulo. Y si yo quisiera obtener ese ángulo, el ángulo contrario, le tendré que dar la vuelta a los valores. Ahora, ¿qué ángulo voy a calcular aquí? Voy a calcular este ángulo, como hemos hecho antes. Bueno, pues voy a calcular este ángulo, lo voy a calcular aquí. Y voy a decir que el ángulo alfa, voy a llamar a este alfa prima, es igual a el lado A, que había dicho lado A, dividido entre el lado B. De manera que la tangente de alfa prima es igual a A entre B, he dicho, ¿no? 6 dividido entre 5,81. La tangente de alfa prima será igual, perdón, que parece una X, a 1,032. Y ahora vamos a hacer la inversa de la tangente, esa que hemos dicho. O sea, alfa prima será igual a la inversa de la tangente, o tangente a la menos 1, de ese 1,032. Y ese ángulo alfa prima será igual a 45,92 grados. Por lo tanto, este ángulo será de 45,92 grados. ¿Y cuánto será esto? Pues lo que le falte para llegar al 90. O sea, haremos 90 menos 45,92. Y me dará, uy, cómo se parecen estos dos ángulos. Me dará 44,08 grados. Y grados. Y este será, por ejemplo, mi ángulo beta prima. Pues bueno, pues ya tenemos todos los datos, ¿no? Vamos a repasarlo, a ver si hemos calculado todo, nos hemos quedado algo fuera. Tenemos este ángulo, tenemos este ángulo, tenemos este ángulo, tenemos este lado, tenemos este otro lado y tenemos este otro lado. Y del triángulo grande tenemos este lado, este lado, este lado y los ángulos de 30 grados, 60 grados y 90 grados que estaba aquí, que es el ángulo recto ese. Pues nada, chicos, como veis es muy fácil de deducirlo, de razonarlo, de echarle sentido común a esto. Esto no son cuentas que nos tengamos que aprender las fórmulas de memoria. Esto sale del razonamiento, de la prueba y de la verificación. Así que con este método podéis deducir de dónde salen todos estos numeritos. Sé que parece muy lioso, practicarlo un poquito. Es más, os voy a poner un ejercicio, lo practicáis y me ponéis el resultado en los comentarios, a ver qué os sale. Vamos con el ejercicio. Vamos a hacer uno muy parecido a lo que hemos hecho antes. Un triángulo, por no decir idéntico. Pero este lo vamos a hacer más cerquita, con más ángulo. Este triángulo va a tener aquí un ángulo recto y vamos a saber la medida que tengo aquí. La medida que voy a tener aquí va a ser de 8 metros y el ángulo que tengo aquí es de 25 grados. Con estos datos y con la medida del pequeñito, que va a ser de 7 metros. Con estos datos, como habéis visto antes, podemos calcular cuánto valen todos los lados. Podemos calcular cuánto vale este lado, que ya lo tenemos, lógicamente. Podemos calcular este, podemos calcular este, podemos calcular este y todos los ángulos que nos faltan. Que nos falta este ángulo, nos falta este ángulo y nos falta este otro ángulo. Bueno, pues nada, me decís cuánto os sale y me lo ponéis en los comentarios. Para que no haya problemas en los comentarios, me los vais a asignar de la siguiente forma. Este lado va a ser el lado A mayúscula. Vamos a aumentar en mayúscula los grandes y en minúscula los pequeños. Lado A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, que será igual a C minúscula, así que no os preocupéis porque se pueda confundir. Y este va a ser el lado A minúscula, el lado
B minúscula y C minúscula, que hemos dicho que lo deducimos al principio. Ahora, los ángulos serán el ángulo primero, este ángulo grandote será el segundo y este ángulo chiquitito será el tercero. Y ya por último, ángulo cuarto. Y este ya lo sabéis, ¿no? El quinto, ¿cuánto es? Yo creo que está claro. Pues nada, chicos, lo dicho, me dejáis en los comentarios cuál es el resultado de este ejercicio. Yo creo que es súper sencillo, ya lo habéis visto cómo es y veréis cómo enseguida os hacéis con todo esto. Espero que os haya resultado de ayuda. Si tenéis cualquier otra duda, cualquier otra propuesta de ejercicio, dejadlo y lo antes posible, si es razonable, lógicamente, lo intento hacer y subirlo al canal. Así que nada, ya sabéis, nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.